eternity as a traitor to his country. It is said that those who commit treason and betray others occupy the lowest pits of hell for all time. My name is Justin Moan. I'm the commander. En YouTube, así como en varias redes sociales, se tiende a ver a gente protagonizando un debate constante en el anteponer sus ideales contra otros, demostrándolos e incluso llegando a defenderlos por medio de opciones algo inmorales, ya sean amenazas o insultos. Pero ¿hasta dónde llegarías para demostrar y alzar tus propias ideales? Justin Moan, un hombre de 32 años el cual vivía con sus padres, tenía ideales algo controversiales. Durante el 2020 se encargó de difundir un panfleto en internet en el que trató de exponer que las personas nacidas en el 91, el año de su nacimiento, o después, deberían llevar a cabo una revolución sangrienta, el cual durante la temporada del verano del 2023 tuvo varios reportes por parte de sus vecinos por comportamientos extraños. Un vecino reportó que Moan se encontraba fuera de su casa mirando fijamente a la morada del mismo señor. Pero lo oscuro de este caso sucedió durante el mismo día que fue arrestado a inicios de este mismo año 2024. Un poco más temprano, la madre de Moan halló el cuerpo de Michael F. Moan, el padre de Justin, cubierto de sangre, e inmediatamente llamó a la policía. Los agentes llegaron y la escena del crimen solo fue descrita como atroz. El cuerpo de la víctima, de unos 60 años, estaba en el baño del segundo piso, pero su cabeza no. La cabeza la encontraron en una bolsa de plástico dentro de una olla de cocina que estaba en una habitación en el primer piso. Fueron los detalles en la declaración jurada de la policía de Middletown. Mientras la investigación se llevaba a cabo, en YouTube un video por nombre La Milicia de Moan, llamada a las armas Patriotas Americanos, estaría siendo subido. Teniendo una duración de 14 minutos, Justin expresaba sus ideas antes mencionadas y por último llamando a su padre un traidor a la patria, donde enseñaría la de su propio padre y jugando con ella, sin algún tipo de remordimiento. Críticas a varios movimientos como el LGBT, Black Lives Matter y la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Incluso ha llegado a declararse como nuevo presidente interino de los Estados Unidos ante su descontento con el presidente Biden. En el video, Justin ordenaba a todos los milicianos y patriotas de Estados Unidos que mataran a todos los empleados federales. La policía, al enterarse de este video, irían a investigar el lugar de la grabación, encontrándose con el escritorio del ordenador lleno de manchas de sangre y el monitor de su ordenador aún encendido, revelando varias pestañas que mostraban que Justin utilizó su ordenador para subir este video a diferentes plataformas para llamar a otras personas a iniciar ataques violentos contra miembros del gobierno federal. Horas después del incidente, los investigadores rastrearon el teléfono móvil de Moan hasta el centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Fort Indianatown Gap, en el condado de Lebanon. En ese momento, fue arrestado por irrumpir en una instalación estatal mientras tenía un arma. Por el momento, aún no se ha condenado porque el caso se encuentra todavía en fase de instrucción. Originalmente, el 11 de julio del 2024, estaba prevista una vista preliminar para determinar si habían pruebas suficientes para proceder a juicio, pero fue aplazado por inicios de agosto. TikTok es una red gigantesca, mundialmente conocida, teniendo millones de usuarios e incluso miles de creadores que se ganan la vida simplemente subiendo videos a esta red social. Pero entre estas personas siempre hay seres que esconden una historia horrible detrás. Nikip210, conocida como Nicole Priest, era una TikToker que durante el periodo de pandemia subía videos de ella bailando, siendo este su contenido regular, donde de vez en cuando hacía una pequeña aparición su hija Kaylee, de 3 años, la cual se veía sonriente en estos. El 9 de agosto del 2020, los servicios de emergencia recibieron una alerta por parte de Nicole, donde expresaba lo preocupada que estaba debido a que su hija no respondía. Así llegaron a su domicilio, encontrando a la
sus causas siendo graves heridas en el pecho y abdomen. Esta creadora de contenido saldría a dar testimonio público en un video sobre la muerte de su hija y el cómo ella se sintió al respecto. Todo esto entre sollozos. Rápidamente, los servicios de emergencia enjuiciaron a los padres por las heridas de la joven, encontrando un panorama bastante oscuro. Empezando con las múltiples heridas que tenía la niña, las cuales llevaron a su muerte. Agregaron que un examen médico reveló que Kaylee ya tenía múltiples lesiones antiguas por todo su cuerpo, como costillas rotas, fracturas en la parte inferior de la pierna y un esternón fracturado. De poco en poco salieron más pruebas contundentes en contra de ambos padres. Una de ellas fueron las múltiples afirmaciones de los vecinos sobre cómo fueron testigos de escuchar a la madre gritarle a la pequeña, un golpe seco que sonó por los muros, y cuando Kaylee lloraba, esta acción sería tapada por música a un alto volumen. El video de TikTok y la obsesión de la cruel Priest con las redes sociales y sus teléfonos fueron detallados a los miembros del jurado que asistieron al juicio. Los miembros del jurado escucharon cómo Priest golpeaba a Kaylee en la cabeza y se refería a ella como una mocosa de mierda, mientras que también se escuchaba a la niña llorar en un tono temeroso. Desde que Priest se instaló en el departamento a mediados del 2019, los vecinos la escucharon gritar con regularidad a Kaylee, incluyendo comentarios como cállate, vete o déjame en paz, y nunca nada positivo o amable. Durante el juicio se expondrían los celulares de las parejas, habiendo mensajes donde se notaba la indiferencia y crueldad hacia la pequeña. Le voy a porque sigue saliendo de la sala de estar o yendo a la cocina, así que le da una paliza y una bofetada por cagar en el pañal. A lo que el padre, Calum Redfern, respondería diciendo: bien, dale uno de mi parte, encontrando culpables a Redfern y a Priest, al final condenándolos a 15 años de prisión. Las redes sociales se han vuelto una insaciable carrera por llegar a la cima del éxito que muchos añoran a tener. Pero ¿qué estarías dispuesto a hacer para lograr ser aquel influencer que tanto deseas ser? Zachary Latham era un chico común que terminó mudándose con su abuela, y durante su estadía se empezaron varias disputas con una familia de vecinos llamados los Durham. De poco en poco, estas se intensificaron debido al comportamiento molesto y conflictivo. Estas peleas comenzaron a crecer cuando el joven se creó un perfil de TikTok, donde su contenido se basaba en molestar a los vecinos, llegando al punto de intentar atropellar a uno de los hijos de la familia Durham, donde esta acción desencadenó una confrontación directa con el padre de la familia, llegando a la casa de los Latham, donde Zachary, de 16 años, se armaría con un cuchillo y un arma de fuego, donde disparó y apuñaló a su vecino, haciendo que uno de los hijos tenga heridas y que su vecino perdiera la vida. Latham afirmó que actuó en defensa propia, mientras que los Durham afirmaron que Latham atrajo a la víctima hacia la pelea fatal. A pesar de las acusaciones y pruebas en su contra, el jurado encontró a Latham inocente de homicidio y otros cargos graves, pues se aceptó el argumento de que actuó en defensa propia. Aunque fue absuelto por el homicidio, los problemas legales de Latham no terminaron ahí. En un incidente posterior, enfrentó cargos por amenazar a otro automovilista con una réplica de pistola de perdigones que parecía ser un rifle de asalto AK-47. Además, en septiembre del 2023 fue acusado de acoso por presuntamente colocar un dispositivo de rastreo en el vehículo de una mujer, después de que Zachary Latham fuera absuelto por la muerte a puñaladas de su vecino en el condado de Cumberland a principios de este año. Aún tenía que enfrentarse a cargos de agresión con agravantes en Florida. Recientemente fue sentenciado en ese caso y ahora parece ser un hombre libre según los registros judiciales.
Reddit es un lugar donde siempre hay algo que contar. Al ser uno de los mayores foros actualmente, su historia se ha visto perturbada por varios sujetos dentro del mismo foro, como ya lo hemos visto en anteriores videos, pero sin duda alguna, este usuario llegó a un límite gigantesco, lo bizarro e inquietante que puede llegar a ser alguien que no conoces. Worthless319 fue una cuenta creada el 25 de diciembre del 2016. Fue un usuario como cualquier otro en sus inicios, pero poco a poco se fueron dando cuenta que gracias a ciertas publicaciones y preguntas que hacía, se estaba formando algo mucho más oscuro. Pronto comenzó a publicar sobre la y el deseo de crucificarse como sacrificio para evitar una guerra nuclear contra Corea del Norte, según las instrucciones de Dios. Miedo al sufrimiento, traer una conciencia del sufrimiento. Las verdades innatas detrás del universo me han sido reveladas. En el pasado, y era horrible al tratar con el dolor. No podía remotamente traer una conciencia no enjuiciadora a ella. Sentado en el borde de la eternidad veo puro sufrimiento, tan horrible como se pone una vez que mi vida se acaba. Es mi camino hacia la iluminación, no diferente al de Cristo, pero tengo miedo, no puedo funcionar más. Tengo tanto miedo de lo que viene después para mí. Para mí es algo extraño. El mero sufrimiento existe, ningún sufridor es encontrado. Las obras existen, pero no hay quienes hagan las obras. Nirvana es, pero no el hombre que entra en él. El camino es, pero no se ve ningún viajero en él. He leído estar aquí ahora cerca de 25 veces de frente atrás. Cerca del final representa a Cristo y dice, este viaje requiere sufrimiento total, pero tiene que ser sufrimiento que no es sufrimiento. También dice, tienes que ir todo el viaje de sufrimiento, pero no puedes ser el tipo que está sufriendo. Entiendo que esto significa que el cuerpo físico y el ego morirán, pero ¿cómo puede uno lograr sufrir sin sufrir? Estoy tan atrapado en esto que no puedo pasar por encima de las líneas hacia el infinito. El usuario compartió detalles gráficos e imágenes de cómo ignorando las ofertas de ayuda de otros usuarios y también defendiendo a capa y espada sus acciones. Las publicaciones de este usuario e incluso sus respuestas creaban una gran incertidumbre, temiendo a que se trate a un grito de ayuda de una persona con una enfermedad mental o incluso un simple troll de internet. Esto está muy bien dicho. Usted obviamente tiene una gran cantidad de visión. Te amo también. Por eso estoy empezando a preocuparme mucho por ti. Ustedes vienen a este foro tan a menudo hablando acerca de su... como Dios les está pidiendo que continúen. Quiero preguntarles si está buscando ayuda fuera de Reddit. Me alegra que esta comunidad esté aquí para usted, pero no es suficiente. Las palabras en una página no son suficientes, ni mis palabras, ni tus palabras. Reddit no es un sustituto para el cambio real. No importa lo bonito que sean nuestras palabras, cuántos upvotes obtengamos. Ven la dualidad del sufrimiento y la dicha, de la oscuridad y la luz. Seguramente entonces usted puede ver que aquí no hay vergüenza en la búsqueda de ayuda. Realmente no tengo a nadie a quien recurrir, estoy solo en esto. Pero realmente soy todo lo que hay porque solo hay una conciencia. La mayoría de mis guías espirituales me han rechazado como psicótico y dañino debido a mí. He pasado más de 3 meses encerrado en salas psiquiátricas a través de los Estados Unidos, medicado con TOC y drogas psicóticas. El único problema conmigo es mi amor por Dios, que debe ser medicado. Voy a estar bien. Les agradezco su apoyo y orientación. Es realmente un bucle terrible y la oscuridad para estar atascado. Tal vez un día sea libre. Hasta entonces mantendré la esperanza en mi corazón en lugar del miedo. Sin embargo, esto llegaría a un nivel extremo a casi rozar la muerte. La siguiente publicación sería hecha en el subreddit de Awakened, donde los usuarios pueden postear sobre cómo ellos creen que sería un despertar. A este concepto le pondríamos intentar dar el significado de algún tipo de testimonio en el cual podría encontrar una aclaración ya sea de su propia realidad o asociado a un ser divino. Esta última parte sería la que repercute mucho en nuestro usuario, asociando el dolor con un mensaje divino. ¿Cómo proceder cuando solo parecen fallar? Saludos. Estoy en la parte más intensa del proceso de despertar que es posible. Primero me circuncidé y terminé en la sala de emergencias. Lo siguiente que hice fue
y lo consumí después de cocinarlo ligeramente en un sartén. Llamé a una ambulancia después de asustarme y terminé en la sala de emergencias. Durante ese proceso yo mi testículo izquierdo y me lo quitaron ya que estaba más allá de su recuperación. Finalmente, después de muchos meses de depresión, tuve el valor de testículo restante, terminando en la sala de emergencias de nuevo. Todo lo que he hecho es seguir la voluntad de Dios para crucificarme a mí mismo, pero siempre parece fallar. No puedo, por el amor de Dios, hacer pasar los obstáculos que me han sido dados. Ahora Dios ha venido a mí a través de mi intuición, llamándome a separar más de lo mío. Cuando miro lo que queda es alrededor de 1 centímetro de piel que sobresalía con un espacio vacío que se adjunta, y es desconcertante que se supone que debo cortar más de él. En este punto estoy básicamente tallando un agujero en mi cuerpo. Por favor, estoy en los tiempos más oscuros de mi vida mientras la Tierra se acerca a la guerra de los tiempos finales y no tengo ni idea de qué hacer o a dónde ir. Estoy tan temeroso del dolor y la sangre de hacer esto de nuevo pensando que una vez sería suficiente. Amor y saludos, Worthless 319. Cualquier duda, puedo enviar fotos por correo electrónico libremente. Es algo horrible y desconcertante el ver esto. El leer como una persona, por querer hacer un bien, por querer cumplir la supuesta palabra de Dios, tenga que mutilarse de tal manera, llamándolo un simple sacrificio final, a pesar del dolor extremo y la pérdida de sangre. ¿Acaso será que esta mutilación del usuario que quiera morir o es que simplemente quiere un cambio de sexo? Un poquito extraño, pero es algo que el usuario Emai se preguntaría al respecto. Al final, teniendo una respuesta, simplemente que dejaría mucho más que pensar. Yo sí, pero el único método que me permite llevar a cabo es el como un sacrificio en un ritual. Aquí ya no es solo ser parte de la salvación de Dios, sino también Worthless buscaba un legado, algo que dejarle al mundo, y creyó que su sacrificio podría posiblemente no tener un gran impacto moralmente, pero sí pensaría que salvaría literalmente al mundo. Los últimos mensajes de Worthless son los que mencionaba en su intento de gracias a alguien externo, con la intención de pero se rehusó porque no quiere que lo Regresando a Reddit, una de las funciones principales en esta, como en cualquier otro foro, es hacer una pregunta pública esperando que la gente responda de forma acertada. Habiendo preguntas de todo tipo, no es de extrañar que hayan personas cuyos cuestionamientos rebasen el límite de lo moral. La usuaria de Reddit, Alegreta, también conocida como Lady Iris o Lady Iris 2, fue una usuaria que al día de hoy se encuentra baneada de la red social Reddit, siendo así que su cuenta no se encuentra en ningún lado. Solamente podemos ver testimonios de la gente y el por qué esta usuaria es parte del lado oscuro de internet. Siendo el testimonio más grande un video del canal en inglés Debunk Files, donde narra cómo esta redditora empieza en esta red haciendo ciertos cuestionamientos algo edgys u oscuros, como podrían ser: si tuvieras el poder de prender en fuego instantáneamente a la persona que tienes en mente, ¿cómo lo usarías? Reddit, ¿cómo saben que uno de sus seres queridos no es realmente un asesino en serie que ha cubierto muy bien sus huellas? Este se podría decir que no tiene mucho impacto, ya que esto había sido publicado en un subreddit donde la temática era las oscuras preguntas que nos hacemos. Sin embargo, las preguntas empezaron a llamar la atención de la gente gracias a que una serie de preguntas seguían un tópico particular. ¿Crees que es peor hacer gatitos que personas? ¿Creen que está mal moralmente comprar un hámster solo para... ¿Personalmente creen que es tan moralmente malo como dañar a un ser humano? ¿Por qué sí o por qué no? Y el usuario llegó al punto de admitir que en algún momento pasado llegó a un gato. En realidad no me gusta la idea de animales. Un gato una vez para probar, pero es verdad. Pero como regla, en realidad no me esfuerzo por lastimar a los animales y lo más probable es que nunca vuelva a hacerlo. Así encendiendo las alarmas de todos los usuarios de Reddit que estaban atentos a esta usuaria, no solo por el hecho de haberle quitado la vida a un pobre animal, sino ver el morbo que le generaba todo el tema de la muerte y tortura a la persona. Así fue como la comunidad avisó a los moderadores, donde terminó siendo baneada de Reddit.